Buenas, sean bienvenidos. Espero estén disfrutando de esta, la edición 19 del Congreso Ecuatoriano de Reumatología. Hoy soy coordinador de un tema muy interesante, lumbalgias, diagnóstico diferencial. El ponente será el doctor Andrés Zúñiga Vera. El doctor es profesor titular de inmunología e investigador del Instituto de Investigación Salud Integral, área de enfermedades crónicas y degenerativas, de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Es médico reumatólogo de la unidad de trasplante del Hospital Luis Bernaza y médico reumatólogo del Instituto de Reumatología, Hematología y Dermatología IRGET. Andrés. Buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación a este tema muy interesante. A continuación voy a compartir mi pantalla para iniciar la presentación de este tema. Bien. Primero empezamos con el objetivo de esta ponencia, que es conocer los principales diagnósticos diferenciales de la lumbalgia, cuál es el enfoque inicial de los pacientes con dolor lumbar y las generalidades de esta patología. Esta charla empezará con una breve introducción acerca de lo que es el dolor lumbar, datos epidemiológicos importantísimos para entenderla mejor, el diferencial, que es en lo que se basa más esta charla, cómo se los evalúa al inicio y recordando nuestra guía ecuatoriana del paciente con dolor lumbar. Al final unas preguntas. Quiero empezar recordando la importancia de este síntoma. La lumbalgia es bastante frecuente. Es un síntoma que muchos adultos han tenido en la vida. Se considera que un 60% de los adultos lo han tenido alguna vez en sus años de existencia. Es la causa más frecuente de discapacidad laboral, el motivo principal de ausencia al trabajo, y tiene algunos factores de riesgo asociados, como pueden ser sobreesfuerzos y sobre todo el sedentarismo. Luego, tenemos que diferenciarlo, ¿no? La mayoría es de causas no inflamatorias, es decir, mecánico, que tienen que ver con distintas estructuras las que conforman parte la espalda, ¿no? Como puede ser las vértebras, los discos intervertebrales, los músculos, los ligamentos, entre otras estructuras, ¿no? Y de entrada, la mayoría de los pacientes espontáneamente mejora. Al cabo de 2 semanas, el 90% mejora. Pero las causas inflamatorias, que son, por cierto, muy infrecuentes, son las que no podemos permitir que se nos escape, como pueden ser las artritis inflamatorias de la columna, las espondilitis, infecciosas, tumorales, fracturas por osteoporosis o, en ocasiones más raras, lo referido que es el visceral. Aquí adelanto un poco la clasificación que hace nuestra guía del dolor lumbar, un poquito que los pacientes que tienen menos de 6 semanas se consideran un dolor agudo, los que tienen más de 3 meses como lumbalgia crónica y el periodo intermedio como subagudo. Hay causas específicas, como puede ser causas congénitas como la SET, ¿no? Pacientes con una mutación genética en la cual las vértebras tienen forma de rectangular, traumatismos, fracturas obviamente, y aún específicas como pacientes que tienen algún problema como la depresión, que puede pues, favorecer la percepción del dolor. En cuanto al origen, pues la mayoría son somáticas, ¿no? Del sitio de la vértebra, del hueso, a la cual se afecta, o las radiculopatías, ¿no? Que de lo que hay que evitar es pensar que toda la espalda es radicular, cuando la mayoría es somático, que el hueso, la articulación, ¿no? Y pues por el sitio, ¿no? Que puede ser lumbar radicular, no radicular, que es el más frecuente, o lumbares complejas, ¿no? A veces el paciente pues, está deprimido, es sedentario, es obeso, también tiene artrosis, tiene una amplificación del dolor, o sea, ahí tiene muchas etiologías o factores asociados. Esto es importante, lo que llamamos las banderas rojas,
que son esos datos en la historia clínica o en el examen físico que por ahí están asociados a que el paciente pudiera tener una causa importante de lumbalgia, ¿no? Pues un paciente que empeora con el reposo, actualmente los pacientes mejoran cuando se acuestan en la cama, y que empeora por la noche, pues por ahí nos debe saltar una alarma de que pueda ser un problema inflamatorio, ¿no? También antecedentes de cáncer, que el paciente tenga un cáncer de próstata o de mama previo, por ahí nos hace sospechar una metástasis, que tenga una infección crónica, llámese tuberculosis o infecciones urinarias recurrentes, por ahí hay puede ser una discitis o una osteomielitis de las vértebras, el que el paciente haya tenido una caída previa de escaleras, igual resulta que igual tiene una fractura y eso es lo que le está causando dolor, que el paciente tenga afectación de la vía neurológica, como una incontinencia, por ahí nos puede sospechar algún problema de la caudequina o del plexo neurológico. Es un paciente añoso, algunos libros hablan de 70, otros de 60. El abuso de fármacos intravenosos, que ahora está cada vez más frecuente con el tema del abuso de drogas intravenosas como asociadas a la heroína. Por ahí nos debe hacer sospechar una posible infección por una pseudomonas o un estafilococo, un estreptococo epidermidis en vértebras o discos, el uso de corticoides que favorecen infecciones y sobre todo la osteoporosis, una fractura vertebral, o pues un déficit neurológico progresivo, ¿no? De ahí tenemos datos en la exploración física como fiebre no filiada, que puede ser pues el paciente con una lumbalgia crónica y fiebre no explicada, pues ahí tiene algo igual en la columna. La pérdida de peso inexplicada, pues lo mismo, igual es un trastorno inflamatorio crónico, una espondilitis, una infección, un tumor, que duela a la palpación de las apófisis posteriores de la vértebra, de la línea vertebral media, pues por ahí nos hace sospechar lo mismo, que al examen físico encontremos en el abdomen alguna masa, en el recto, en la pelvis, pues igual nos hace sospechar algo. El que le duela en el síndrome de la percusión del talón, igual por un dolor referido de la cadera, o el test de la Segue, que igual nos hace sospechar una radiculopatía. En cuanto a los datos epidemiológicos importantes, tenemos que es un motivo muy frecuente de consulta en atención primaria. Después de las infecciones leves respiratorias altas, pues es de lo más frecuente, ¿no? En las afecciones de los adultos mayores y la quinta causa a nivel mundial de los motivos de acudir al médico, ¿no? Luego, en cuanto al diferencial, hay dos maneras de enfocarlo, ¿no? La primera es ver esos pacientes que empiezan recientemente con un dolor de espalda, de los pacientes que ya llevan mínimo 3 meses con este síntoma. La mayoría es una causa en específica, que por más que se estudie, muchas veces no se logra saber qué es lo que pasó, lo que le pasó a ese paciente. En un grupo, aproximadamente un 2% de los pacientes es referido afectación visceral, como puede ser un cólico ureteral, como puede ser una pancreatitis, como puede ser un problema de la aorta. En un 1% es un problema, ya sea una infección, como una discitis o una osteomielitis, o una neoplasia, por ejemplo en el varón metástasis en la vértebra, o mieloma múltiple con fractura, y el resto de causas pues son degenerativas, ya sea la discopatía crónica, la discopatía intervertebral crónica o problemas de la artrosis de las facetas. Luego tenemos pues la lumbalgia crónica, que eso es un poquito de lo que versará un poco más esta ponencia. En cuanto a dolores, pues una de las causas es un tipo raro de artrosis de columna. A la artrosis de columna también la conocemos como espondilosis, que puede ser la hiperostosis anquilosante difusa senil o enfermedad de Forestier-Rostesquerol. Tenemos la espondiloartritis, que cada vez con el avance de la medicina diagnosticamos más pacientes precozmente.
La patología discal, la discopatía crónica es bastante prevalente, que ese disco se degenere, protruya, incluso se hernie, o que hay una ruptura del anillo fibrilar. Están las fracturas, un paciente con osteoporosis, mujeres posmenopáusicas en torno a los 60 años de edad. Igual podría ser que causa de estos dolores sean fracturas que se van dando en sus vértebras y que en ocasiones se pueden ver por imagen con un achatamiento de la vértebra. También otros problemas, ¿no? El dolor referido como la claudicación intermitente, donde el paciente lo que camina va notando que por ahí le duele y igual es por este motivo. Tenemos las infecciones, pueden ser infecciones crónicas como la tuberculosis de columna, o puede ser el mal de Pot, o puede ser la discitis o la osteomelitis. De ahí puede haber las neoplasias, como por ejemplo el mieloma múltiple, una metástasis por un cáncer de próstata, o un adenocarcinoma de mama o de colon. Y también lo que llamamos los reumatólogos los reumatismos de partes blandas, causas mecánicas, como puede ser el dolor miofacial, la misma fibromialgia, bastante frecuentes síndromes de pseudociática, como puede ser el síndrome del músculo piriforme en la pelvis, la bursitis del glúteo, o en un pequeño porcentaje de los pacientes de los referidos, ¿no? Igual hay pacientes que tienen una pilonefritis o tienen un cólico abdominal que puede reflejarse en la zona de lumbar baja. Otras causas que también hay que tomar en cuenta del dolor de espalda, aparte de los viscerales, es esos dolores de la postura, ¿no? Por ahí ciertas malas posturas que hemos aprendido en nuestra vida, pues puede que nos favorezcan este síntoma. También hay causas psiquiátricas, está la depresión, está la ansiedad, y por último a veces no se logra saber, que lo llamaríamos idiopático. ¿Cómo vamos a evaluar a estos pacientes? Como siempre en medicina, más del 90% de los diagnósticos se hace con una correcta historia clínica. Tengo que tomar bien los antecedentes del paciente, no solamente personales, sino también quirúrgicos, a veces familiares, como digo, hay factores de riesgo que pueden ser causas genéticas. En los reumatólogos vemos la espondilitis, y por ahí que el paciente tenga un hermano o padre con psoriasis, igual nos hace sospechar estas enfermedades. Y datos al examen físico, ¿no? Por ahí una hipoestesia del miembro inferior, por ahí un test de la CG positivo, una rodilla hinchada, por ahí nos dan ciertos datos que nos pueden enfocar. Los pacientes a su vez deberían tener un examen neurológico que incluya la marcha, que incluya la fuerza muscular, la sensibilidad y los reflejos. La marcha también no solamente la normal, sino hacer caminar al paciente de puntillas o en talones, ¿no? Son datos al examen físico que nos pueden orientar qué es lo que podría tener. Luego está, si vemos que ese paciente por ahí tiene algún factor de riesgo, por ahí ha perdido peso, ha tenido fiebre, igual unos datos en pruebas complementarias de laboratorio, como reactantes de fase, pues nos orientan un problema inflamatorio. Por ahí un dolor a nivel lumbar acompañado de fiebre, el examen físico, un dolor a la puño percusión positivo, por ahí pienso una pilonefritis. Y un examen de orina igual me ayuda bastantísimo. Igual en un paciente con añoso, con pérdida de peso y fiebre, igual con dato de una fractura en la vértebra, y puedo estar pensando en mieloma, y tal vez una anemia, una hipercalcemia, falla renal, por ahí me puede estar orientando en ese tema, ¿no? Y sobre todo también por los estudios de imagen, que veremos que no siempre hay que pedirlos, ¿no? Que tienen unas indicaciones concretas.
Si no hay factores de riesgo, lo que llamamos las banderas rojas, por ahí podría no estar indicada una prueba de imagen. Muchas veces en específico y el tiempo solo, sobre todo si es reciente el dolor, lo cura casi todo. La exploración inicial podría ser una prueba de imagen, una radiografía, que un paciente ya con cierta edad, de a partir de los 35 años de edad, por ahí vemos bastante datos degenerativos. Aquí vemos una columna que pues tiene una escoliosis, una alteración del alineamiento que en ocasiones podría ser alguna causa del dolor. Y vemos aquí datos de discopatía crónica, como disminución del espacio intervertebral, con una esclerosis marginal, incluso con osteofitos anteriores. Esta proliferación ósea horizontal, pues son esos osteofitos, como que el hueso va creciendo, protegiendo a ese disco invisible, se ve en resonancia, pero que en la placa simple vemos como que lo va protegiendo. Ahí aquí también tiene listesis, hay un corrimiento de la vértebra, en este caso hacia adelante, una anterolistesis. Vemos las facetas, esas es otra de las varias articulaciones que tiene la vértebra, que está bastante esclerosada, una esclerosis de las facetas. Y luego tenemos pues, aquí este paciente tiene calcificación de la aorta, igual pues a lo que camina puede tener claudicación, puede tener estenosis de canal. Mire, estos osteofitos bastante groseros, bastante grandes. Este osteofito anterior lo mismo, casi no hay espacio entre el E5 y S1. Y pues así por el estilo, ¿no? Hay pacientes que a veces tienen rectificada la columna, o sea, tienen pérdida de la lordosis fisiológica, vimos bastante recta la columna, eso hay un espasmo muscular, o sea, por ahí podría ser bastante útil la imagen, obviamente en pacientes con factores de riesgo. Aquí nuestra guía ecuatoriana, pues nos recomienda una historia clínica y diseño físico orientada a estos pacientes, sobre todo diferenciar lumbalgia radicular de la que no lo es, y encontrar alguna enfermedad sistémica, como una tuberculosis o una neoplasia asociada. Luego, en cada consulta, pues, donde se localiza el olor, esa lista freusa, la semiología que hemos aprendido, que lo desencadena, que lo mejora, que lo empeora, si el olor es irradiado o no, la frecuencia del dolor, la duración y la gravedad, ¿no? Por ahí se recomienda una escala visual análoga, solamente medimos del 0, que es no doler nada, al 10, que es el máximo dolor posible, y por ahí un poquito etiquetarlo, aguda, crónica o intermedia de las dos. Y en algunos pacientes, pues, sobre todo pensando en discapacidad, por el grado funcional que tienen estos pacientes, que aquí la guía recomienda el cuestionario de OWESR. Ahora hablaré de nuestra guía de manejo, ¿no? Tenemos esta guía hecha en el 2016, una guía hecha por varios especialistas, dirigida a todos aquellos profesionales de salud, desde el médico general, que está en atención primaria, pasando incluso por médicos cirujanos, ¿no? Que por ahí se dedican a operar algún trastorno asociado a este síntoma, pasando por los estudiantes y hasta incluso los pacientes, ¿no? Esta guía siguió las recomendaciones ADAPTE, AGREE, para realizarla, ¿no? Aquí hay unas recomendaciones por ahí que se basan en esos factores de riesgo o banderas rojas que mencioné previamente, aquí también los enfatiza. Y aquí además añade lo que se llaman las banderas amarillas, ¿no? Aquellos factores psicosociales que por ahí podrían estar asociados al dolor del paciente, ¿no? Como puede ser la depresión, o que el paciente tenga una ganancia económica, como puede ser la pensión por discapacidad, y hace énfasis también en alteraciones sensitivas, como también para recordarlo, ¿no? Es importantísimo recordar
que la mayoría de nosotros somos médicos y como tal nuestra principal función es evaluar la causa orgánica. No somos psicólogos y no podemos atribuir a la ansiedad o depresión del paciente los síntomas que tiene. Primero, debemos pensar las causas fisiológicas orgánicas. Por ahí si no encontramos, ahí pensar en las causas funcionales mentales. Luego, la guía también da las indicaciones de cuándo pedir exámenes, nos respalda al médico en cuanto a no pedir exámenes de imagen si por ahí es un dolor inespecífico, reciente y no tiene factores de gravedad asociados. Los estudios de imágenes se basan en una hipótesis, ¿no? No es que yo hago la imagen para ver qué es lo que tiene el paciente, eso ya lo he pensado con la anamnesis y con el examen físico. Y la imagen lo que hace es testar mi hipótesis. Igual yo pienso que tiene una enfermedad degenerativa, pienso que tiene una espondilitis o pienso que tiene una fractura, y por ahí la imagen lo que hace es comprobar esa hipótesis. No es para pescar la causa. Obviamente una radiografía no detecta causas infecciosas o tumorales, eso se mejore en las técnicas que vean partes blandas, como es la resonancia, que son bastante útiles para ver esas causas con aumento de la intensidad en secuencias potenciadas en T2. En caso de pedir una radiografía, por ahí se pide antero, posterior y lateral. Y pues se ve pues la forma, ¿no? Hay que ver, siempre nos fijamos en el hueso, en la forma de las vértebras, por ahí hay aumento de la curvatura o disminución de la misma, la forma de la vértebra igual tiene erosiones, igual está plana, igual está rectangular, igual tiene datos de fractura como acuñamiento, igual está movida en su eje anterior, distesis, anterior o posterior, datos degenerativos, esclerosis, y también fijarnos en las partes blandas, ¿no? Vemos la aorta, vemos ahí gajes en el intestino, aumento de heces, puede que nos hagan sospechar una causa visceral, no referido por problemas intestinales, igual sale ahí una masa, hay que fijarse no solamente en el hueso, ¿no? Cualquier estudio complementario que hagamos tiene que pasar por una sospecha, ¿no? Eso de pedir una proteína C reactiva, el pedir unas electroforesis de proteínas es porque estoy pensando en algo inflamatorio o igual estoy pensando en un mieloma múltiple. En los pacientes que no tienen síntomas de alarmas, el pedir una resonancia en lugar de una placa simple no mejora el pronóstico del paciente y lo que hace es gastar más recursos. Y insisten que una radiografía no es indispensable, no se recomienda de entrada ningún tipo de imagen en pacientes sin datos de alarma, que tengan síntomas recientes. Por ahí otros datos serían datos neurológicos, tanto sensitivos como motores, de manera que sean severas o que van progresando en el tiempo. Y tenemos que acordarnos de la probabilidad preprueba, ¿no? Si por ahí la discopatía crónica, que es re frecuente, por ahí el paciente, incluso antes de los síntomas, si hacemos resonancia, pues la encontramos. Entonces, tomar en cuenta que este tipo de hallazgos degenerativos es bastante frecuente y que no muchas veces no da síntomas. Por eso es importantísimo la sospecha, no al revés, no pido la imagen para pescar, sino que pido la imagen para comprobar alguna hipótesis. Por ahí en primer nivel, la atención primaria, en el centro de salud, por ahí en dolores agudos, me enfoco en las hipótesis diagnósticas, en ver los factores de riesgo y sobre todo en el tratamiento. Y por ahí, si el paciente tiene otros datos que luego veremos, lo llevo a un segundo o tercer nivel de atención. Si tiene datos de estenosis de canal o tiene datos de radiculopatía, pues estaría indicado una resonancia o en ocasiones una tomografía. Lo mismo si va a tener algún tipo de cirugía. Dolores inespecíficos agudos, tampoco se recomienda resonancia ni tomografía.
Otro tipo de estudios, como pueden ser exámenes de laboratorio, regulaciones, por ahí deben basarse siempre en una sospecha en base a los datos del examen físico y el interrogatorio del paciente. ¿A qué pacientes derivar? ¿No? Aquel paciente que tiene clínica radicular o que tiene un dolor lumbar asociado a síntomas de alarma, esas banderas rojas, por ahí un especialista, traumatólogo, terapista físico, reumatólogo, neurólogo, neurocirujano, por ahí puede ayudarnos, le puede ayudar al médico de atención primaria a realizar un mejor diagnóstico diferencial y establecer cuál es el tratamiento más adecuado según la causa. También aquel paciente que tiene un dolor subagudo o crónico que tenga síntomas neurológicos, ¿no? En el caso, ¿a qué tipo de especialidad? Los médicos especialistas en medicina del trabajo pueden evaluar al paciente que por ahí su trabajo está asociado con puede ser posible causa del dolor, sobre todo si tiene más de mes y medio de no poder ir a trabajar por este dolor recurrente, y por ahí tienen que hacer una evaluación en el área del trabajo a ver qué es lo que pasa, la postura, la silla, si es que carga pesos, ¿no? Eso lo hace el médico laboral, que por ahí nos envían a los especialistas que no somos especialistas médicos del trabajo, y eso lo hace esta especialidad. También se pueden enviar de primer a segundo nivel, por ahí a un clínico y tal, a aquellos pacientes con por ahí dudas diagnósticas y que no podemos identificar cuál es el factor que se asocia a los síntomas de nuestro paciente. Esto es importantísimo, al menos yo como reumatólogo, enviar a reumatología a todos aquellos pacientes que tienen características inflamatorias. Hablamos de lumbalgias inflamatorias, aquellos pacientes que no mejoran con reposo, sino que incluso empeoran, y mejoran con el movimiento. El paciente le duele, empieza a caminar y mejora. O está acostado en la cama, se levanta por la noche, camina y mejora. Ese dolor lumbar, que es lo contrario al más frecuente, por ahí podría ser un síntoma de espondilitis, le llamamos lumbalgia inflamatoria. Ese paciente que tiene dolor, hinchazón de las articulaciones, pues igual tiene una espondiloartritis, que tenga reactantes de fase elevados, o que tenga datos en la columna lumbar, alteraciones radiográficas o sacroiliacas en la de pelvis, compatible con una espondiloartritis. Aquellos pacientes con dolor crónico o lumbalgia recurrente, el terapista físico, el médico fisiatra, especialista en rehabilitación física, por ahí lo evalúa y le pone un buen plan de tratamiento de terapia física para mejorarlo, ¿no? Estos médicos, estos especialistas, pueden curar ciertas patologías con ejercicio. Muchas gracias por la invitación, muchas gracias por la atención prestada, y a continuación pasaremos a las preguntas que realizará el doctor Rafael López. Gracias, Andrés, por tu ponencia, excelente. Te quería hacer una pregunta, ¿no? Estamos hablando de lumbalgia, que es una de las causas, de las principales consultas relacionadas al dolor, ¿no? Es una consulta muy frecuente, una de las principales causas de ausentismo en el trabajo muchas veces, ¿no? Hablaste que el 90% de las lumbalgias son de tipo mecánico y la mayoría son autolimitadas, ¿no? Sin embargo, la lumbalgia
siempre suele ser incapacitante, ¿no? Suele ser incapacitante. Muchas veces el paciente acude acompañado de uno o dos familiares, ¿no? O sea, genera mucha ansiedad en el paciente y en el entorno que lo rodea, ¿no? Y como el 90% de las lumbalgias son mecánicas, muchas veces uno hace su examen físico y lo puede diagnosticar en forma clínica, ¿no? Sin necesidad de estudios complementarios como imágenes o algún laboratorio, ¿no? ¿Cuál creerías tú que sería la estrategia para explicarle al paciente más o menos y a los familiares que muchas veces van a acompañarlo, ¿no? Que el diagnóstico se puede hacer así en forma clínica y que él va a estar bien muy probablemente en pocos días, ¿no? Bueno, yo personalmente he aprendido a mostrarles el libro. Ya, y como también soy profesor, por ahí les presento medidas diapositivas de la clase de lumbalgia y por ahí, pues, este es el libro que usamos de reumatología o el Harrison de medicina interna, la misma guía del ministerio, y aquí pone que no se pide imágenes. Los libros dicen eso. Y les digo, y está la estadística, la mayoría mejora al cabo de un par de semanas. Y por ahí le digo, hagamos un buen uso de los recursos, sigamos lo que dicen los expertos, el que escribió el libro de medicina interna, el de reumatología, los que escribieron la guía, y primero enfoquémonos en esta posible causa de dolor, empecemos el tratamiento y ya veremos. Si por ahí el dolor se cronifica o por ahí el dolor tiene algún dato de alarma, ya será otra cosa. Yo uso mucho la computadora presentando el laboratorio, las diapositivas. Muy buena esa recomendación, voy a tomar nota de eso. También hablábamos que un 10% de las lumbalgias eran no mecánicas o de tipo inflamatorio, ¿no? Que esas no se nos podían pasar por alto, ¿no? Había que investigarlas. Como para tener una idea, ¿cuál es el perfil de ese paciente en el que hay que tener más énfasis o abrir los ojos ante qué perfil de paciente con respecto a sexo, edad, etcétera? Ya, por ahí, en cuanto a la edad, por sí mismo, un paciente, según unos autores, por encima de 70, según otros por encima de 60, incluso otros hablan de 50, ya a más edad, mayor riesgo de osteoporosis, a más edad, mayor riesgo de neoplasias. Por ahí ese paciente ya, solo por la edad, ya tiene un factor de riesgo que con otro factor o el examen físico ya podría preocuparnos. A mí, que no lo he visto en ningún libro, personalmente me preocupa, este es ya un tip de experiencia, ese paciente que hace ejercicio. No es normal que no se da cuenta, pues un paciente que por ahí todos son así, y de repente este paciente perdió peso, tuvo fiebre, este paciente es medio raro. Y hay un paciente que hace ejercicio y que de repente le duela, ese paciente tiene algo. Sobre todo porque sabemos que la terapia física mejora el dolor. Entonces son esos datos ahí que nos hacen sospechar que hay algo más que está pasando. Y para terminar, Andrés, ¿qué piensas o alguna recomendación respecto al reposo, ¿sí? Al reposo en la lumbalgia aguda con respecto a lo laboral, me refiero, ¿no? ¿Es necesario el reposo? ¿Cuántos días? No, eso por ahí es uno de los mitos frecuentes que tenemos en nuestro país, en la cual evitar el reposo en cama. Sabemos que el reposo en cama, 24 o 48 horas, sí, es verdad, el paciente por ahí no le duele, pero tiende a cronificar el dolor. Un dolor que por ahí hubiese durado 10 días o menos incluso, al favorecer el reposo, lo cronificamos. Y esto un poquito tiene sentido. Los músculos de la columna trabajan 16 horas al día, mantienen nuestra postura, y si evitamos que trabajen todas estas horas, se atrofian. Entonces, cuando le pedimos que vuelvan a trabajar, por ahí se queja. Bueno, Andrés, muchas gracias. Muchas gracias a los organizadores por permitirnos estar acá, esperando que este tema sea de mucha utilidad para la audiencia. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación.